Bueno, muchísimas gracias por venir al octavo taller del programa Bienestar. Hoy la verdad que somos muy poquitos, nos ha sorprendido porque normalmente el salón de actos está con aforo completo, como sabéis los que soléis venir habitualmente, pero bueno, yo creo que justo es un lunes de puente, entonces pues bueno, ya sabemos aprendizaje para los próximos que los lunes quizás es mejor evitarlos. Entonces, bueno, yo voy a robar muy poquito tiempo, únicamente como siempre hacemos, recordaros que hoy es un punto de inflexión, de hecho lo estaba comentando con Bárbara, porque hasta ahora todos los talleres, los 7 que hemos hecho, han sido de tener herramientas y con nosotros mismos. Y ahora es un punto de inflexión porque vamos a poner en práctica todo eso que hemos aprendido. Entonces, el siguiente taller que tenemos, como sabéis, es el 27 de mayo, ¿vale? Aquí lo tenéis todo en la página web. Recordar siempre que os tenéis que inscribir a cada uno de los talleres. Y el último taller lo tenemos el 24 de junio. ¿Vale? Luego, como sabéis, también tenemos los talleres online, que la semana pasada tuvimos el segundo. El tercero lo tenemos, por si lo queréis apuntar, el 20 de mayo, de 4 a 5. Estos son exclusivamente online. Y el siguiente lo tenemos el 6 de junio. Esto es online, ¿vale? Y también os quería comentar que siempre insistimos, bueno, aquí tenéis todas las sesiones de coaching ejecutivo que, como sabéis, están a la disposición de todos los colegiados de manera gratuita. Únicamente tenéis que hacer clic en este enlace para contestar unas breves preguntas para saber con qué coach os tenemos que asignar, y os animo que a todo aquel que todavía no lo haya probado, que se inscriba, porque la verdad que es un servicio muy valorado por todos los compañeros. Y por último, queríamos insistir en la importancia, que siempre lo decimos, de daros de alta en Inscríbete Ya, donde pone aquí Bienestar Integral ICANN. Esto lo que nos va a permitir es, para la segunda edición, que va a comenzar en septiembre y que vamos a lanzar ahora, vamos a lanzar la comunicación en junio, poderos hacer llegar toda la información relativa a bienestar. Entonces, si todavía no estáis dadas de alta, os animamos a que os deis de alta para que os podamos enviar todos los comunicados relativos a las diferentes actividades que hacemos. Vamos a hacer una segunda edición de este itinerario formativo de talleres con los aprendizajes que hemos tenido este año. Vamos a seguir dando las sesiones de coaching ejecutivo. Vamos a seguir con la segunda edición del programa para despachos. A todos aquellos que tengáis un despacho de más de 3 empleados y queráis participar en el programa para despachos para tener los fundamentos básicos para poder desarrollar entre vuestra plantilla una estrategia de bienestar corporativo, os animamos a que os podéis inscribir ahora cuando saquemos la segunda edición. Y también la encuesta, que ya la contestasteis todos. Entonces, en esta segunda edición, el estar inscritos aquí nos va a permitir que os podamos enviar toda la documentación. Y bueno, yo sin más no quito más tiempo a nuestra próxima ponente del taller Trabajo y Familia, Bárbara, que es compañera, ejerciente, también mediadora y experta en coach ejecutivo. Que os dejo con Bárbara. ¿Ahora me oís mejor? ¿Igual? Bueno, me decís, ¿vale? Como somos poquitos, me vais diciendo si no, ¿vale? ¿Cómo pongo la presentación? No, mira, aquí, ¿no? Ya está. Vale. Pues muy bien. Bueno, pues igualmente quería daros las gracias por haber venido. Sé que es un día raro porque aparte de lunes, es un lunes medio de puente que nos vamos y que estamos ahí con la cabeza quizá en otro lado, ¿no? Y es que se nota porque normalmente estaba diciéndome Alicia que hay 180 personas y fijaos los poquitos que somos, ¿eh? Pero bueno, mejor porque así sí que os pido que en el momento en que queráis preguntar directamente vais participando y preguntando lo que queráis, ¿vale? Yo quería, también puede ser que, porque estábamos hablando precisamente antes que si el título tenía algo que ver también con resultar más o menos atractivo, ¿no? El taller que se esté dando. Y quizá trabajo y familia, a lo mejor hablar de productividad, pues hablar de inteligencia emocional parece que es más atractivo, y a lo mejor lo de trabajo y familia también le tendríamos que haber dado una vuelta. Porque yo quería hacer un itinerario por todos los talleres que hemos dado, ¿vale? Y en el primero... Ahora, es que va más despacito. El primero, no sé si recordáis, porque Mariola nos insistió en la importancia que tenía que hacer todo el recorrido, más o menos, ¿no? El primero era romper el hielo, era un poco cómo cambiar la perspectiva de cuando estamos mirando las cosas de una manera y vemos que no hay una solución y de repente darnos cuenta que puede haber otra forma de enfrentar las cosas, otra forma de mirarlas y de verlas. Este fue el primer taller.
El segundo taller fue la alimentación. Como veis, va otra vez orientado a nosotros mismos, ¿no? Cómo cambiar nuestra propia perspectiva, la forma de mirar las cosas, cómo tenemos que alimentarnos mejor, que los abogados, en este caso, yo, bueno, no me he presentado, yo soy compañera, como ha dicho Alicia, y además estoy en ejercicio, y yo llego a todo esto también un poco, supongo, como todo el mundo, ¿no? Derivado por la situación de estrés, de hartazgo, de falta de motivación en muchas ocasiones, ¿no? Y de pasarlo mal en sala, con clientes, con cualquier cosa, seguro el mismo recorrido que muchos de vosotros habéis tenido. Entonces, el tema de la alimentación también es muy importante porque muchas veces no le damos espacio. Comemos en el ordenador de cualquier manera y es verdad que tiene su importancia el estar bien alimentados. Escuchar a su cuerpo, al cuerpo, exactamente igual. Es el itinerario de una vez que yo ya voy siendo más consciente de cómo veo las cosas o de que las puedo cambiar la perspectiva, viendo cómo me puedo alimentar, también que escuche al cuerpo, ¿no? Porque muchas veces vamos haciendo cosas y hasta que no nos da un susto, o bien con una enfermedad, o bien con cualquier otra cuestión, ¿no? Una cosa leve, no nos damos cuenta de dónde está el cuerpo, de dónde lo tenemos. El cuarto taller fue el de controlar las emociones. Esto es básico para nosotros. Yo no sé si os ha pasado en una reunión, en sala, en cualquier circunstancia, una sensación de no poder controlar, pues yo qué sé, a veces la ira, o a veces el enfado que tienes en determinadas circunstancias, ¿no? O el querer decir algo y tener que callarte, o bien por prudencia, porque estás en sala, o prudencia con un cliente porque todavía no sabes muy bien o no le conoces en exceso, ¿no? El quinto también era escuchar al cuerpo, pero aquí vino un fisioterapeuta, creo recordar, y también nos enseñó pues, posturas de cómo sentarnos, cómo estar en los despachos. La meditación, que fue muy importante, cómo dejar un poco el cerebro fuera de línea y de alguna manera estar viendo también las cosas con más tranquilidad, con una cierta distancia. El taller de productividad, que estuvo muy bien también, que fue justo el anterior a este, y yo por eso digo que este es un punto de inflexión porque en el fondo todos los anteriores estaban enfocados a nosotros mismos, cómo mejorar, cómo crecer, cómo mirar las cosas desde otra perspectiva, pero realmente era un crecimiento propio, no estaba en comunicación con el otro. Y este es un punto de inflexión porque trabajo y familia es trabajo y equipo, trabajo y sistema, ¿no? O sea, cómo me comunico con el resto del sistema yo como persona individual. Y es que al final vivimos en una comunidad, no somos departamentos estancos, obligatoriamente nos tenemos que comunicar y nosotros en el ejercicio profesional más que nadie, porque hacemos un servicio público, porque fundamentalmente nuestro trabajo se dedica o a hablar o a convencer o a escuchar o por lo menos a tener relaciones con los clientes y con otras personas, ¿no? También con la familia. Y antes de nada se va a dividir como en tres bloques, por así decirlo. Por un lado, las distinciones, que quería hablaros de ciertas distinciones, lo que es distinto, por ejemplo, aquí el ser o hacer. Luego, lo que es un sistema, sea familiar o sea de equipos, y finalmente una dinámica que sí me apetece mucho que hagáis, y es a la que más tiempo quería dedicar, a ver si nos da tiempo, que es un tema de las personalidades, ¿no? ¿Qué diferentes personalidades existen con carácter general, porque tampoco son cosas estancas? ¿Qué personalidad creéis que tenéis cada uno de vosotros? Y también un poco jugar desde otras personalidades a ver cómo vemos y cómo podemos resolver los problemas, ¿vale? Pero empezamos con las distinciones. ¿Qué diferencia hay entre ser o hacer? ¿Qué creéis? ¿Es lo mismo? No. No. Yo no soy lo que hago, soy mucho más que lo que hago, ¿no? Yo, en este caso, soy una ponente, pero aparte soy abogado, soy madre, soy esposa, tengo amigos, soy hija al mismo tiempo y, por tanto, yo no soy solo lo que hago. Lo que nos pasa muchas veces en la profesión, aparte que ocupa tanto tiempo, es que llegamos a casa o llegamos a cualquier otro contexto y seguimos siendo abogados, seguimos pensando también como abogados y comportándonos como tales, ¿no? Y muchas veces cuando hay un fracaso, vamos a ver luego también otra distinción, que es la culpa y la responsabilidad, no sabemos manejarlo bien porque creemos que va contra el ser, ¿no? Cuando a lo mejor solo va contra el hacer. Pues a lo mejor no has hecho bien una función hoy de trabajo, un juicio, no lo has representado correctamente, no has hecho bien el trabajo, pero no afecta al ser, tú sigues siendo la misma persona. Entonces creo que esta distinción es muy importante, que tengamos siempre en cuenta el ser y el hacer, ¿vale? Y para eso quería hacer una pequeña dinámica, que no están por aquí, pero os la reparto yo si no, ¿vale? No te preocupes. Podemos repartirlas entre, así como ponerlas hacia atrás, ¿vale? Se trata de la rueda de la vida, ¿vale?
Al final, bueno, podemos poner tantos quesitos de estos como queramos. Aquí hemos puesto, pues a lo mejor los lugares más comunes, por así decirlo, ¿no? El espacio del crecimiento personal, el de los negocios o estudio, ¿no? La formación, la familia, la salud, los amigos, el momento de ocio, el del amor, más de pareja, pudiéramos decir, la contribución a la sociedad, las finanzas y la parte más espiritual, ¿vale? Entonces se trata de que cada uno en esta rueda de la vida coloree, veis que va del 0 al 10, ¿vale? Entonces, en el porcentaje en el que os encontréis ahora mismo, tenéis que colorearlo. Por ejemplo, si yo estoy fenomenal con mi familia, no me falta nada y creo que tengo una relación estupendísima y nada por mejorar, pues pondré pues, un 9, un 10, es decir, rellenaré los quesitos casi hasta el final de la rueda, ¿vale? Entonces lo sombreáis, más o menos, por así decirlo, cada uno de los quesitos, ¿vale? Nos tomamos unos minutos y ahora lo ponemos en común. ¿No pinta? Espera, yo tengo algún bolígrafo, ¿eh? espera, yo... yo tengo alguno. Contribución a la sociedad. ¿Qué hago en contribución a la sociedad? ¿A alguien más le hace falta algún bolígrafo? ¿No? Ah. Sí, ha llegado. ¿Algún bolígrafo? Porque igual no tengo. ¿Complicado? ¿Sí? ¿Cómo vais? ¿Habéis acabado? ¿Sí? ¿Por ahí atrás habéis acabado? ¿Que habéis llegado más tarde? No, igual nos ha dado tiempo. No habéis acabado todavía, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Ahora el que quiera lo comenta, ¿vale? Cuando lo hayáis acabado, intentar unir todos los puntos, ¿vale? De donde hayan ido así, por el borde, ¿vale? Haciendo un borde de todo ello. Eso es. A ver si queda redondito. ¿O cómo queda?
Crecimiento personal es esto, los talleres. ¿Cómo vais? ¿Lo habéis podido unir? Poder. ¿Cómo ha quedado? A ver, alguien que me enseñe la rueda, ¿cómo ha quedado más o menos? A ver. Es que el amor has dicho de pareja. Ajá. Bueno, claro, pero vale. ¿Esta rueda o no rueda? No rueda. A ver. Vale, no, bueno, claro. ¿Y la rueda? Bueno, esta está bastante equilibrada, ¿eh? Está muy equilibrada. Bueno, el caso es que yo quería que vierais visualmente, porque esto no es nada que no sepáis, probablemente cada uno sabe el tiempo que le dedica a cada una de las parcelas de su vida, pero es muy visual cuando tú lo ves, sobre todo pensando que realmente la vida es todo eso, no es solo el trabajo, o no es solo la familia tampoco, ¿no? Sino que tiene muchísimas más aristas, y ver que eso no funciona, es decir, cuando hay mucho desequilibrio entre una parcela y otra, es que realmente eso no está funcionando bien. Deberíamos de intentar llenar más o menos al mismo nivel todas las parcelas, a lo mejor hay que vaciar un poquito de una para rellenarla en la otra, ¿vale? Eso es la distinción también un poco del ser y hacer que os quería traer. No somos solo lo que hacemos, ¿vale? Somos abogados, en este caso, en este contexto, pero somos mucho más que eso. Y muchas veces nos cuesta. Nuestro trabajo también es muy absorbente en eso y nos cuesta mucho, ¿vale? Otra distinción. Vamos a pasar a otra distinción. La empatía y la simpatía. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿O qué es empatía? Pues la empatía en realidad es aceptar lo que el otro te está diciendo, ponerte en sus zapatos, pero sin hacerlo tuyo. Es decir, no eres simpático, no le compras todo, lo aceptas, lo admites sin que tengas que estar de acuerdo. Eso es, ¿no? O sea, empatía, ser empático con alguien, y en esta profesión, que además es de mucha vocación, normalmente la empatía la tenemos desarrollada hasta que se nos estropea, porque muchas veces pasa, ¿no? Porque ya en lugar de ser un aspecto positivo se convierte en una debilidad, ahora os hablo de eso, ¿no? Pero como por sí mismo es un atributo positivo. Ser empático hoy día es una cosa que es muy positiva serlo, ¿no? Y sí tiene esa diferencia con la simpatía, ¿no? Desde dónde lo miramos, ¿no? Porque a lo mejor el empático pues muestras más comprensión, es un apoyo emocional, sabes escuchar, interpretas las señales no verbales, porque no solo escuchas lo verbal que te está diciendo, sino que te das cuenta que hay algo que aunque te esté diciendo que está todo bien, no lo está, por ejemplo, ¿no? Te pones en lugar, pero desde tu posición, estás de acuerdo con una manera de interpretar, compartes la opinión, o al menos si no la compartes, sí la respetas de alguna manera, ¿no? Y apruebas lo que siente para que esa persona se encuentre mejor. Eso es ser empático. Pero sí que quería traeros esta distinción por otra cuestión, y es que efectivamente, si hablamos de empatía, lo hablamos como una cualidad positiva. Siempre se ve como algo, una fortaleza, ¿no? Cuando muchas veces trabajamos en el tema del coaching, las debilidades y las fortalezas, no sé si lo habréis hecho en alguna ocasión, muchas personas dicen, no, mi fortaleza es ser empático, pero mucho cuidado. Porque ser empático también puede convertirse en una debilidad. Porque si yo estoy permanentemente en la empatía del otro, que la empatía está mal entendida siempre en el caso del otro, del cliente, del compañero, de mis hijos, de mi pareja, de quien sea, evidentemente yo pierdo la perspectiva y me olvido también de mí, con lo cual se convierte en mi debilidad. Eso que era mi fortaleza se convierte en mi debilidad. ¿Vale? En el próximo taller creo que Esther va a hablaros también de las conversaciones difíciles, que esto es un poco también, ¿no? El poder poner el límite, el poder saber o aprender a decir no en determinadas circunstancias y cómo se hace para que no sea tan violento el tener que hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que la empatía, que es una cualidad muy positiva, se nos puede convertir en una debilidad. Otra distinción que quería traeros es la responsabilidad y la culpa. ¿Es lo mismo ser responsable que ser culpable? ¿Y qué distinción tiene? ¿Qué diferencia hay? ¿A qué os suena ser culpable? Es una emoción que realmente sirve para muy poco, Uh-huh. limita mucho. Limita. ¿No suena, el dolo y la culpa, no suena que hay cierta intencionalidad? No llega a ser dolo, pero hay una cierta intención, parece que hay una intención de hacer algo, ¿no?
y por tanto sentimos culpa, parece que lo hemos hecho a propósito un poco, ¿no? Y esto al final es una palabra, o sea, es un concepto que viene un poco judeocristiana, ¿no? La culpa, de arrastrar culpa. Entonces, siempre que hay una situación así, nos sentimos culpables, ¿no? Por ejemplo, pierdes un juicio, tienes una discusión en casa con alguno de tus hijos o con tu pareja y acabas sintiéndote culpable. La diferencia de la culpa, como veis ahí, es que se origina en el ego, o sea, se origina en mí, porque estoy centrado en mí directamente. Y entonces es ciego, que es lo que decías, perpetúa, no mueve a la acción, o sea, la culpa te estanca de alguna manera, ¿no? Porque te arrastra, vas arrastrado en una especie de culpa, te manipula, fomenta un poco la venganza también, ¿no? Porque al final te sientes culpable, pero cuando hay otra circunstancia similar, pues también eres capaz de responsabilizar o pensar que otro es culpable en otra circunstancia diferente, ¿no? Es subjetiva totalmente y te estanca, no te lleva a la acción. La responsabilidad sí que te permite tener conciencia del error que has cometido en la circunstancia que estés. Es más, te permite pasar a la acción y te permite sobre todo un porcentaje. Un porcentaje me refiero, por ejemplo, imaginaros en un juicio. ¿Qué porcentaje es responsabilidad nuestra en caso de que fallemos, ¿no? Haya un fallo que te desestiman una demanda? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál creéis? Esto es muy subjetivo, ¿eh? Esto es muy subjetivo, pero ¿cuál percibís vosotros que pudiera ser? ¿O es todo responsabilidad nuestra? Claro. Una quinta parte. ¿Y el resto de qué depende? ¿De qué dependerá? De si de los documentos que te provean, de 1.000 millones de cosas, ¿no? Y luego hay un porcentaje nuestro. Si yo me siento culpable cuando pierdo un pleito, me llevo el 100% y me lo llevo al ser, que es lo que decíamos antes, no al hacer. He hecho mal hoy mi trabajo. No, es que me voy a casa fastidiado conmigo mismo por haber perdido ese procedimiento, ¿vale? Si yo luego logro transformar la culpa en responsabilidad, yo puedo establecer qué porcentaje es mi responsabilidad. Bueno, en este tema, el juzgado en el que he caído, fatal, 50% el juzgado. El cliente, le he hecho un interrogatorio, que lo hemos ensayado y lo ha hecho fatal, un 10% para el cliente. Y vas haciendo porcentajes de manera que tú te sientes responsable, sí, por haber perdido un procedimiento, pero en una medida o en una justa medida, una medida por lo menos un poquito más justa, no desde la culpa. ¿Vale? Y esto es muy importante, ¿y por qué lo traigo a este taller? Porque realmente estamos pasando de estar solos y revisándonos a nosotros mismos y haciendo un crecimiento personal, pero no para quedarnos de manera estanca en nosotros, ¿no? Sino para salir al otro, salir a la familia, salir al equipo, salir al grupo, ¿no? Salir a la sociedad. Entonces es muy, muy importante que tengamos estos conceptos que normalmente nosotros arrastramos mucho, ¿vale? Esa falta de distinción entre el ser y el hacer, en la responsabilidad y la culpa, que nos arrastra muchísimo. Otra es el quejarse y el pedir. No es lo mismo quejarse que pedir, esto sí que lo tenemos clarísimo, ¿no? La queja, ¿a qué me lleva? No sé si veis bien el cómic, pero dice, no hay derecho, el jefe me ha pedido que nos quedemos 1 hora más y yo tenía una cita. Y le dice la otra, ¿por qué no se lo dices? Y dice, ¿pero qué? Si no va a servir de nada. Dice, pues yo voy a intentarlo. Y en el último es que ella viene y dice, hablé con el jefe, me voy, vengo mañana más temprano, adiós. Eso, en lugar de estarse quejando, porque probablemente eso lo que te lleva es a quejarte con tu compañera, es que siempre estamos iguales, que nunca me dan el día, es que siempre tengo que salir tarde, es que estamos otra vez en lo mismo, que esta es la queja, ¿vale? Y la petición es otra cosa completamente diferente. La queja es ante terceros. Normalmente no es ante el interlocutor ante el que te quieres quejar. Normalmente es ante otras personas, compañeros, familia, quien sea. La reclamación o la petición es al propio interlocutor que le haces una reclamación. La queja es repetitiva y no resuelve nada, es un bucle totalmente. Ahí sí que estás estanco, no hay movilidad, no hay acción. Cuando te vas a la reclamación, pues por lo menos se podrá resolver algo o una parte y se puede resolver la situación. ¿Qué buscas con la queja? Claro, desahogo. Y que alguien te entienda y te diga, ay, sí, es verdad. Es que cómo lo entiendo, es verdad, tienes razón, es que siempre nos hace lo mismo. Que está bien, ¿no? De alguna manera es volcar lo que estás sintiendo en otro. Pero no te puedes quedar ahí, porque si no, efectivamente no avanzas. Entonces, busca simpatía, apoyo, descarga emocional, desahogo, un poco de venganza también, ¿no? Porque así de paso hablo mal de mi jefe y me quedo un poquito más a gusto.
¿vale? Pero al final la reclamación o la petición es más inteligente, porque me permite resolver la situación, me permite mantener la relación, porque a veces no me puedo permitir no mantener la relación con mi jefe, o con mi compañero, o con mi pareja, o con mi hijo, o con mi suegra, o con quien sea, ¿vale? Mejora el futuro y repara la relación. Si yo me atrevo a pedir y a reclamar, repara esa situación, ¿vale? Tengo más oportunidades. Además, la queja genera juicios infundados, porque tú ya te estás haciendo una idea y daos cuenta lo que hablábamos antes en los primeros talleres, es cambiar de perspectiva. O sea, muchas veces vemos las cosas de una manera, pero hay muchas maneras de mirarla, ¿vale? Y estamos pensando que mi jefe o mi compañero me va a decir X y a lo mejor no me dice eso. A lo mejor es lo que yo interpreto que me va a decir, pero luego no es lo que me dice exactamente, ¿vale? Acusaciones, resentimiento y sensación de incapacidad es lo que genera la queja. Y sin embargo, la reclamación, bueno, pues al final, si es así lo que estoy pensando y me lo confirma, por lo menos es un juicio fundado. O sea, sé que realmente me va a decir que no o me va a decir que no me deja salir antes. Bueno, pero ya me lo ha confirmado, ¿vale? A lo mejor me dice, no, en esta circunstancia, sí, si me lo hubieras pedido una semana. Pues ya tienes otro patrón diferente, por lo menos tienes más información. Me genera confianza, porque eso genera mucha confianza en uno mismo, ¿no? El atreverse a hacer las cosas y decirlas de manera asertiva me va a generar muchísima confianza, aprecio y sensación de capacidad. En un grupo, pues lo mismo, al final una queja hay bandos enfrentados, enemistades, desconfianza, falta de implicación o un mal ambiente. Y una situación donde te atreves a pedir o a reclamar, hay relaciones más abiertas, hay amistades, hay un clima de confianza, de cooperación y genera un buen ambiente, ¿vale? El compromiso y obligación, ¿por qué lo traigo aquí? ¿Por qué creéis? Bueno, porque muchas veces no sabemos decir que no y nos comprometemos a cosas que están fuera de nuestro alcance y por no decir que no, pues al final vas haciendo cosas que no tienes que hacer y luego lo que tienes que hacer no te da tiempo. Claro, con lo cual se convierte en un compromiso. Ese compromiso se convierte en la obligación, ¿vale? Pero los compromisos se pueden revisar, no son para siempre. Es decir, tú te puedes comprometer a hacer algo en un momento determinado, pero tus circunstancias cambian. Y eso no quiere decir que tú no cambies el compromiso, porque si tú no revisas los compromisos de vez en cuando, se acaban convirtiendo en obligaciones, ¿vale? En lugar de un quiero hacer algo, porque por compromiso quiero hacerlo, se convierte en un tengo que hacer algo. Y eso, de una manera puntual, no pasa nada. Todos hemos hecho cosas por obligación, pero cuando es de una manera sostenida en el tiempo, en el trabajo, luego en casa, luego en las relaciones, es cuando eso sí que pasa factura. ¿Os acordáis que también en algún taller hablamos lo del síndrome del burnout, ¿no? Del estar quemado? Y esto nos pasa en muchas circunstancias. Y nosotros en el trabajo nos pasa, nos comprometemos con muchos clientes, con muchos compañeros, con muchas circunstancias. Y eso se acaba convirtiendo en una obligación. Entonces, hay que revisar los compromisos. Claro que es razonable ser una persona de palabra, ¿no? Oye, si me he comprometido a algo, lo hago. Pero hay veces que hay que revisar esos compromisos y hay que dar una explicación. No vale simplemente a lo mejor decir, pues se ha roto el compromiso, sino dar una explicación por qué en ese momento ese compromiso ya no puede tener efecto, ¿vale? Y a nosotros nos cuesta mucho en general. Y además porque se convierte en algo voluntario y luego encima te lo exige. Claro. Cuando no es ni cosa tuya, haces un favor y luego encima te exigen que cumplas con eso que nada tiene que ver ni contigo ni con tu trabajo muchas veces. Efectivamente. Y además porque si siempre decimos que sí a las cosas, ¿cuánto valor tiene el sí? Si no me atrevo a decir nunca que no. No tiene valor. Lo hago, me apetezca o no me apetezca. Me venga bien o me venga mal. ¿Esté mi hijo en un médico y esté súper preocupado o no? Porque me acabo comprometiendo y se me acaba convirtiendo en una obligación, lógicamente, ¿no? Entonces, tener distinción en poder revisar esos compromisos, aprender a decir no y esas conversaciones también difíciles es muy importante para nosotros, porque acabamos, si no, metidos en una maraña de la que nos es muy difícil de salir, ¿no? Porque por profesión lo hacemos, sí. Claro, yo creo que aquí la distinción... Sí, pero aquí la obligación la asumes voluntariamente, porque quieres hacerla. El problema es cuando esa obligación
Por eso decimos el compromiso se convierte en obligación, ya no hay nada que haya una voluntad inicial tuya, sino que a lo mejor ya no deseas hacerlo, pero como te has comprometido, tienes que hacerlo. Ahí es cuando hay que revisarlo. Evidentemente no podemos estar revisando todos los compromisos, porque si no cumpliéramos ninguno de los compromisos tampoco tendría mucho sentido. Pero sí hay veces que nos pasamos en exceso de seguir comprometidos con algo que a lo mejor ahora mismo no tiene nada que ver ya con nosotros, porque ha transcurrido tiempo, porque me ha pasado algo en la vida que la circunstancia me ha cambiado, ¿no? ¿No crees que el compromiso precisamente es compromiso porque las circunstancias pueden cambiar? Vamos a ver, si yo ahora quiero hacer una cosa, la hago y ya está. No necesito comprometerme. Cuando te comprometes es porque piensas que en diferentes circunstancias asumes el compromiso. Sí, pero por ejemplo, ponme un ejemplo de un compromiso. No, pues ¿cuál es el compromiso? Pues es lo mismo, por ejemplo, una pareja. Si se compromete, se está comprometiendo en circunstancias que no sabe cuáles son, pero que evidentemente asume que pueden ser muy diversas. Bueno, pero Ahora dependerá de quien asuma el compromiso con una idea de, bueno, de que sea un compromiso inamovible o quien lo asuma por un determinado tiempo. Si realmente desde el principio tiene claro lo que está asumiendo, pues uno se creará una obligación temporal mientras las circunstancias sean así y otro se creará una obligación que no tiene tiempo porque asume que ese compromiso lo asume en cualquier tipo de circunstancia. claro, pero por esa regla de 3, un compromiso con una pareja, efectivamente, tú te comprometes con una pareja, no podría variar. Lo que estamos precisamente diciendo es que cuando se convierte en obligación y ya no hay esa parte de compromiso, de voluntariedad, lo podemos revisar. No tenemos que seguir con ese compromiso. ¿No estás de acuerdo? No, es que no veo que compromiso puede ser compromiso y no obligación. O sea, yo es que creo que precisamente te comprometes porque las cosas pueden cambiar. Firmas un contrato en unas determinadas condiciones, pero cuando tú no le das un margen temporal, se supone que asumes que las circunstancias pueden cambiar. Pero imagínate que tú te comprometes a llevar un procedimiento a un cliente, los procedimientos son largos, y en ese itinerario te pasa algo en el ámbito personal. ¿No puedes revisar ese compromiso? Algo grave. Te pasa algo que realmente te impide continuar con la calidad con la que lo estabas prestando, por ejemplo. Si yo tengo una enfermedad, pues dejaría a otro compañero, les pondría a mi cliente que unas circunstancias que son ajenas a mí han variado. Pero yo eso no le llamo un compromiso personal, yo eso le llamo pues un negocio, no sé cómo decirlo, un encargo profesional. Evidentemente un encargo profesional, si no tienes las debidas capacidades para desarrollarlo, lo honesto es que le das al cliente. Yo no tengo ahora mismo estas capacidades porque me ha pasado algo en el ámbito personal y le voy a recomendar un compañero o busque usted un compañero, eso, pero es que yo creo que es diferente, porque tú con un cliente tienes una relación profesional, una relación. ¿Qué opináis los demás? Tú estás completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que tener cuidado y a veces revisar, porque hay veces que de forma empática dices, bueno, pues yo lo miro, por ejemplo, y luego te das cuenta, por ejemplo, que te has prometido mirar un viaje y te das cuenta que la otra persona en casa está mucho más tranquila y tú estás mucho más liada, y encima dijiste que lo mirabas tú. Puedes revisar y decir, no voy a tener tiempo, prefiero que lo mires tú. Entonces, hay veces que hay que revisar y dar marcha atrás. Pero lo que pasa es que hay veces que no te das cuenta, hay veces que nos comprometemos, desde la empatía que hablábamos antes, hay veces que nos comprometemos de manera automática casi, ¿no? Viene alguien, te lo cuenta y venga, vale, te ayudo. Y acabas con un agobio. Voy más a eso, no a faltar a un compromiso. Por ejemplo, yo me puedo ofrecer a... Somos amigas, te voy a cuidar al gato. Sí, Aquí no me cuesta nada, que no te preocupes, sí. que me voy. No te preocupes. Eso, al final, llega un momento que dices, joder, que al final me quedo yo sin vacaciones por cuidar al gato. Sí. O sea, y te arma una movida tú sola que dices, que angustia por no decirle, oye, mira, que es que me viene fatal. ¿Me viene mal? Claro. Cuidar al gato, Claro. Entonces, a lo mejor es cierto... Derecho a revisar, en algún momento derecho a revisar y quitarte algún compromiso. Claro.
De hecho, también tenéis parte de razón vosotros, que a lo mejor ese compromiso hay que revisarlo de origen. Es decir, si yo soy ya una persona consciente, ya me he trabajado y no me comprometo y distingo empatía y le pongo un poco de distancia, ya no me voy a rogar el trabajo de otros. Entonces, desde el inicio no me comprometo. Los que desde el minuto 1 te dicen, No. no, yo no te cuido el gato porque puede ser que dentro de 6 años me vaya en el mes de agosto esos días y no. Y te dicen que no, entonces es tan Es mejor no comprometerse. Pues ¿a cuántos abuelos les pasa eso, por ejemplo? Claro. Es muy peliagudo, efectivamente. Claro. Claro. Entonces, a lo mejor no es revisar ese compromiso para dejarlo íntegro, sino para cambiar un poco las condiciones también, ¿no? Porque a lo mejor te has comprometido a ir todos los días a ver a una persona, no sé qué decir, bueno, voy a seguir yendo a verte, voy a seguir buscando tus procedimientos o voy a seguir ayudándote en tal, pero también en algo que se ajuste a mi realidad en este momento, ¿no? Revisar un poquito las condiciones. Yo pienso que el compromiso es norma y es ley. Estamos letrados, ¿eh? Cuando alguien rompe un compromiso, rompe una norma, una ley, está incumpliendo. No acates la ley, no acates la norma desde el principio. Pero y si, por ejemplo, en vuestra situación, vosotros que habéis trabajado y demás, cuando un compromiso se convierte en muy pesado, ¿lo seguís realizando? Cueste lo que cueste porque os habéis comprometido, sí. ¿Y no os permitiríais revisarlo de alguna manera? Si es algo, como dice, una enfermedad, cuando no puedes, no puedes. Pero a mí me han enseñado que lo que se empieza se termina. Claro, pero muchas veces, bueno, claro. Pero también ahí hay una cuestión, y es una cuestión de ser un poco flexibles, que es a lo que vamos aquí con esto. O sea, nadie pretende que cambiemos con un salto cuántico a ser otra persona, pero sí que demos pasos hacia poder ver una situación un poco más flexible, menos rígida que siempre hemos tenido, ¿no? Y poderlo ver desde otras maneras que nos sea menos costoso, tanto el trabajo como luego las cuestiones que tenemos en la familia y las cuestiones de las relaciones, ¿no? Y que no nos pesen esos compromisos. Si no os pesan o desde antemano lo decís que no y lo tenéis claro cuando os comprometéis y cuando no y lo podéis medir, fenomenal. Pero yo sí creo que hay compromisos que nos pesan, que los hacemos de manera inconsciente, que los hacemos automático y que también tenemos el permiso de revisarlos. ¿Vale? Porque si se me convierte en una obligación, tengo un problema, porque ahí efectivamente estoy haciendo algo que no deseo hacer y que me está pesando muchísimo, ¿no? Y esto tiene que ver también, y esta es la última distinción, creo, sí, la excelencia y la exigencia, ¿es lo mismo? A ver, ¿aquí qué pensáis? Esta es difícil, a mí me sigue costando en muchas ocasiones, ¿eh? Pero es verdad que tiene un matiz muy diferente. Claro, yo la exigencia la relaciono más con la rigidez, otra vez, ¿vale? Con ser demasiado rígidos. Y la excelencia es dar lo mejor de mí hoy, pero con las circunstancias que tengo, ¿vale? Es decir, si yo tengo a mi padre hospitalizado, si no he dormido en toda la noche porque estoy preocupada por una prueba médica, si estoy con un cambio laboral y demás, yo esa mañana iré a juicio, pero también tengo que ser un poco humilde conmigo misma y estar en la excelencia, no en la exigencia, sabiendo que voy a intentar dar lo mejor de mí, porque además me lo he preparado con antelación y yo puedo resolver ese procedimiento o esa situación, pero no voy a estar en la exigencia que es más rígida y que me está reclamando estar bien, sí o sí, hacerlo perfecto, ¿vale? Está en esa exigencia. Entonces, vas a buscar lo perfecto. El error es un fracaso porque lo va midiendo de esa manera mucho más rígida. Igual es muy inmóvil porque al final te lleva a la parálisis. Es mucho de control, mucho de desconfianza, de falta de confianza, de supervisión, muy reactivo, miedo a probar, tensión, reproches, ¿no? Cerrado. Y genera un clima de tensión y entonces ahí sí que hay una identificación con soy lo que hago, ¿no? Porque si fallo desde la exigencia, si no he sido perfecto o lo he hecho como se debe de hacer, ¿yo a dónde me voy? Otra vez al soy lo que hago y, por tanto, me veo afectado cuando cometo un error.
Me afecta muchísimo más, porque siento culpa, ya no responsabilidad. Me voy otra vez a la culpa. Y la excelencia no es hacerlo mal, ¿no? Es busca la mejora, el error es una oportunidad, hace otra lectura, tiene un aprendizaje, un compromiso, una confianza, hay posibilidad de delegar, me lleva a la acción, es proactivo, a la innovación, a un poco a la alegría o la celebración, a dar feedback, a un clima positivo, y soy más de lo que hago, no solo lo que hago, ¿vale? Y en este ejemplo, yo siempre lo pongo, por ejemplo, Nadal. Pues realmente no podríamos decir que no es una persona exigente, ¿no? Porque yo creo que más exigente con su profesión y con su cuerpo y lo que se esfuerza es materialmente imposible. Sin embargo, él está más en la excelencia, porque si tiene un mal día y le duele el tórax, se retira de un torneo. Es verdad que aquí es muy palpable porque es el cuerpo y el cuerpo nos responde, ¿no? Pero esa es la distinción, el salir a dar lo mejor, pero si veo una circunstancia que no me permite estar al 100% o ser perfecto, no hacernos daño, no flagelarnos con eso, sino decir, vale, yo estoy en la excelencia, estoy intentando hacer y dar lo mejor de mí, pero no siempre puedo estar en lo perfecto, ¿vale? Y esta distinción yo creo que también es importante. Después tenemos lo que es el sistema familiar. Acordaros que he dicho, vamos a hablar de las distinciones, luego lo que es el sistema familiar y luego las personalidades. En las distinciones... en el sistema familiar, cuando tú entras a un sistema familiar, un grupo en general, ¿no? a relacionarte con otras personas, esto no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo, pero se llama la ventana de Johari. No sé si alguna vez lo habéis visto, esta dinámica. Entonces, a través de una serie de test y de preguntas que haces no solo a ti mismo, sino a varias personas, vas descubriendo diferentes áreas de ti mismo, ¿no? El área pública es el área que conocemos, tanto yo de mí misma como vosotros de mí, porque no la oculto, es algo que estáis viendo de mí. El área ciega es aquello que los demás conocen de ti, pero yo no conozco, porque es ciega para mí. El área desconocida es desconocida para los dos, ni para vosotros ni para mí, y el área oculta es aquel área que yo sé, no la cuento, y vosotros no lo podéis percibir. ¿Vale? A través de esos tests es muy interesante porque no es un test de una persona, a lo mejor son 20, 25 personas y claro, cuando 20 o 25 personas llegan a opinar prácticamente lo mismo sobre ti, te das cuenta que hay áreas ciegas para ti que son muy útiles porque te están dando información, ¿vale? Pero no nos da tiempo a hacer este test porque tenemos ahora todavía... Y luego esto es un poco que... esto es las agujas del reloj, ¿no? Porque a veces pensamos, vale, me encuentro con una circunstancia, me encuentro con un conflicto, ¿qué hago en este conflicto? ¿No? Hay una persona que me está pues, fastidiando la vida o una circunstancia determinada. ¿Yo puedo cambiar eso? En general, no. Yo lo único que puedo cambiar es a mí, ¿no? Y este reloj lo he traído un poco por decir, pero es que si yo cambio, la circunstancia también cambia. Porque solo por relacionarme yo de manera diferente con la circunstancia, esa circunstancia me va a cambiar, ¿vale? Y eso es importante en el sistema familiar, porque nosotros llegamos con un montón de sesgos, cada uno a una familia, con cuestiones personales y ya también laborales, ¿no? Llegas con determinada edad, con una mochila de vida, y cuando tú llegas a una familia, cada uno tiene su propia personalidad y su propia forma de ser. Es muy difícil intentar cambiar al otro, a tu pareja, a tu hijo, a tu vecino, da igual. Lo que tenemos que intentar es cambiarnos nosotros mismos para intentar cambiar esa dinámica. Solo con cambiar una pieza del reloj, el reloj circula de otra manera, ¿vale? Y esto es lo mismo que el efecto mariposa, que os traía aquí también, que es lo mismo, ¿no? Dicen que es la teoría del caos, que es una teoría de amplificación. Se mueve una ala en China y parece ser que hasta España puede llegar la energía del cambio que está generando la mariposa, ¿no? Porque a veces nos cuesta ver que un pequeñito cambio sí que puede dar lugar a cambios más grandes, ¿no? Y en la familia eso es muy importante, porque muchas veces es desesperante, porque ya repites lo mismo y lo haces de la misma manera y la cuestión no se modifica. Entonces sí que es importante saber que con algún pequeño cambio se pueden cambiar cosas más importantes y sobre todo también que cambiando nosotros podemos modificar esa dinámica familiar, ¿vale? Si vierais esto, espera, es que yo creo que no están porcentajes. Bueno, imaginaros que los porcentajes fueran, me parece que son un 7, un 37, sí. ¿Cuál creeríais que es del lenguaje verbal? ¿Cuál del lenguaje no verbal? ¿Y cuál del paraverbal? ¿Sabéis la distinción de cada uno de ellos? El lenguaje verbal es de la palabra, el no verbal es más bien gestos y el paraverbal es el tono, la cadencia de la voz, ¿vale? El ritmo. ¿Cuál diríais que es cada uno?
El morado, el no verbal. ¿Cuántos pensáis lo mismo en eso? ¿El azul? El verbal. ¿Y el naranja? El paraverbal. ¿Todo el mundo piensa ahí lo mismo? Más o menos. El morado casi más el del tono de voz y yo creo que más el morado. No vais desencaminados, ¿eh? Este es el porcentaje. El paraverbal es el naranja, el no verbal es el morado y el verbal efectivamente es el azul. En ese habéis coincidido. Nos cuesta mucho en general, ¿no? Nosotros encima somos abogados que nos ganamos la vida prácticamente con la palabra todo el rato. Nos cuesta mucho pensar que lo que nosotros utilizamos como medio no es lo más útil para convencer, sino que es uno en un porcentaje muy inferior al todos los demás, ¿no? Y esto es muy importante que lo sepamos. Y es muy importante en casa también, ¿no? Cuando hay una disintonía entre lo que digo y cómo lo digo, tenemos que hacer caso al no verbal, porque el lenguaje no verbal es el que está dando mayor información, ¿vale? Entonces esto es muy importante. La escucha. ¿Cómo es la escucha? ¿Cómo creéis que tiene que ser una escucha activa? Activa, pero ¿cómo es una escucha activa? O sea, ¿cómo la harías? Es que, claro, lo que tienes que aprender es que a veces la gente no escucha, oye, no, pues el primer bache, porque hablas prácticamente con un muro, porque no hay una verdadera comunicación, no se presta atención a todos los elementos que hemos comentado antes. Pues yo creo que una escucha activa realmente es el pararte, el escuchar lo que te está diciendo, el querer ejercer empatía y luego si se puede, pues a lo mejor proporcionar una ayuda, una solución, ¿no? Hay una frase que justo viniendo hoy para acá he visto que era de Unamuno y es: no sé hablar si no veo delante de mí unos ojos que me miran y no siento tras ellos un espíritu que me atiende. Y es así. Claro, porque... Vale, entonces, ¿qué creéis que tendríamos que hacer para una escucha activa? Que lo he observado mucho en las salas, ¿no? Cuando entras en sala, en todas las personas que participan en una lista, ¿no? Desde el juez, el Ministerio Fiscal, y yo tengo amigos jueces fiscales y les he preguntado, oye, cuando terminas una lista, ¿tú sabrías decir cómo iba vestido el demandado o tal? Ni idea. ¿De qué color? No, es decir, cuando tú quieres tener una escucha activa, realmente tienes que dejar de preparar la respuesta, dejar de estar mirando, tienes que efectivamente observar mucho el lenguaje no verbal de quien tienes la otra persona, porque ahí se pierde muchísima información. Si tú estás preparando la respuesta enseguida para ver que en esta profesión y en casa, en cualquier comunicación, puedes guardar silencio, es importantísimo, pero un silencio en el que tú estás recogiendo... Claro, por eso lo traemos aquí, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar, pero no a escuchar, o no tanto a escuchar. Escuchamos, porque muchas veces tenemos que escuchar a los clientes, lógicamente, ¿no? Pero ya al final escuchamos de una manera un poco sesgada, ¿no? Porque empezamos, venga, esto no me interesa, esto me interesa para tal, tráeme este documento, tráeme no sé qué, pero nos perdemos parte de la información en esa escucha. Y ya no digo ni siquiera al cliente, hablo cuando llegamos a casa, ¿no? Porque normalmente repetimos ese tipo de escucha en casa. Claro, ¿y qué pasa en casa si te escuchan de esa manera? Probablemente que no hablen, ¿no? Porque como decía Unamuno, necesito percibir que hay un espíritu detrás y que hay unos ojos que me están mirando para yo contar lo que quiero contar, porque si no, no me apetece. El mantenerse en silencio, porque muchas veces estamos hablando con alguien y estamos ya opinando, ¿no? Pues no sé, imaginaros una situación, ¿a quién habéis tenido que escuchar recientemente? ¿Algún hijo, algún amigo, ¿no? Que te viene a contar algo y tú como ya sabes lo que le quieres contar, porque tú la historia ya la has vivido, pues es como que, bueno, sí, pero es que no estamos aconsejando u opinando de alguna manera, ¿no? Entonces, el número uno es el silencio, mantenerse el silencio el tiempo necesario para que cuente lo que haya venido a decir. Otra cosa es que luego podamos participar, porque si no se quedaría un poco también fuera de contenido. Otra cosa es la mirada, esa mirada atenta, ¿no? Mirada a los ojos a una persona, dándole pie para que se sienta de manera confortable y te pueda contar lo que ha venido a contar, que muchas veces no es algo agradable probablemente y por eso le cuesta, ¿no? La atención, ¿no? He puesto esta foto porque es eso, o sea, es no solo que me mire, sino que esté viendo que está en una posición relajada, que no tiene prisa, que no está mirando el reloj y que me está haciendo preguntas o tiene cara de estar interesándose en lo que estoy haciendo, ¿no? A este respecto hay muchos gestos que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando con alguien, no hace falta decir que estás de acuerdo, no, muchas veces es
Ah, sí. Tienes razón. Pequeñas palabras, no hace falta, porque claro, si no ya entramos en ese consejo, ¿no? En ese tener interlocución con él. Se trata de, en esa escucha, en esa atención, ir haciendo o asentimientos o gestos o pequeñas palabras que estén dando muestras de que efectivamente estoy escuchando, ¿no? Por supuesto, respeto y aceptación, porque a veces nos va a contar cosas que no nos gustan o con las que no coincidimos en absoluto. Pero esa parte de podernos escuchar y poder aceptar contando es importante. Y luego la apertura y flexibilidad, por lo mismo, porque puede que nos vaya a contar algo que no, por ejemplo, una conversación con un hijo, ¿no? Pues algo que no nos interesa, no, no es que nos interese, sino que nos va a descolocar, pero ahí está la escucha, ¿no? Porque si ya empezamos con el consejo, se va a cerrar y la próxima vez probablemente no nos va a contar, ¿no? No vamos a tener otra oportunidad de escuchar esa conversación. Entonces, muchas veces desde el silencio es de donde tenemos que escuchar. ¿Qué es lo que hay obstáculos, ¿no? Yo creo que lo decías tú, tener ruido mental propio, o sea, estar escuchando pensando, ahora cuando salga me voy a comprar en la lista la compra porque tengo que comprar melocotones y luego voy a ir a no sé dónde y después voy a la tintorería. Esto el otro no lo nota porque no lo estás gesticulando, pero evidentemente hay una energía delante de esa persona que está diciendo, no está atento, no está en mi problema, ¿no? Está las dos cosas a la vez, juzgar, porque muchas veces ya estamos. Ya, pero es que eso te ha pasado porque no te has levantado pronto o porque efectivamente no te lo has estudiado todo lo que te lo tenías que estudiar. Asociar sus comentarios con tus propias experiencias. Muchas veces decimos, eso me ha pasado a mí, pero peor, ¿no? Y contamos nuestra anécdota sobre lo que nos está contando el otro, ¿no? Y lo hacemos por sistema. Lo hacemos además pensando que probablemente eso genera más conversación, pero no, porque si alguien te viene a conversar o tú estás de escuchante en ese momento, interrumpe automáticamente, porque tú la derivas a ti de nuevo, ¿no? Dejarse arrastrar por las emociones, ¿no? Y dar tu propia opinión, salvo que te la pida, porque hay muchas conversaciones que después de contarlo te dice, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo resolverías? Entonces, evidentemente sí, pero para que se genere esa escucha activa tiene que haber todo eso. Y ahora quería hablaros del tema de las personalidades, ¿no? Esto es de muy antiguo. Yo no sé, ¿os acordáis en la universidad cuando estudiábamos Empédocles y hablaba de que había personas que eran aire, fuego, tierra, ¿no? Y agua? Había diferentes tipos de personalidad, perfiles, lo cual no quiere decir que seas de una manera exacta o de otra, ¿vale? Porque estos perfiles vienen a dar pinceladas de uno, pero no somos exactamente ese perfil, ¿no? También lo hablaba Hipócrates, un poco en la misma línea, los que tenían bilis negra, los que tenían más bilis amarilla, sangre, ¿vale? Veis que siempre ya se estaba jugando un poco con el tema de la distinción de que no éramos todos iguales, que había patrones de conducta, de personalidad que hacían que fuéramos de una persona de una forma diferente, ¿no? Esto es un poco toda la historia, como la presentación nos la vamos a dar, no me quería parar en eso, ¿no? Y hasta que llegamos hoy día un poco a esto que se llama DISC, pero bueno, se podía haber llamado de cualquier manera. DISC me parece que es dominancia, o sea, todas las siglas tienen un significado, ¿vale? Y hay colores. Yo quería un poco presentaros los colores para que mientras los estáis oyendo penséis más o menos en qué perfil mayoritario estáis, porque como os digo, nadie es rojo, azul, verde o amarillo. Somos un poco de todo. Pero tendemos tendemos una predominancia de alguno de los colores y los mezclamos con los demás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el rojo es una persona, veis ahí, que es muy decidida, tiene una voluntad muy firme, competitiva, exigente, es muy independiente, está muy seguro de sí, es agresivo, tiene un tono agresivo, normalmente el gesto del cuerpo es muy distante, ¿no? Muy rígido, es brusco, es egocéntrico, es arrogante, sobrepasa la autoridad, no es una persona empática. Eh, Ni que decir tiene que ninguna personalidad es buena ni mala, ¿eh? Porque hay veces que cuando oímos la descripción de uno de los perfiles pensamos, joder, vaya perfil. Pero bueno, ese señor, pues a lo mejor será, yo qué sé, CEO de una multinacional y lo que hace es tomar decisiones ejecutivas súper rápidas y es una persona muy pragmática y es un líder que puede tomar decisiones y que le sigue mucha gente, que es muy carismático, o sea, que tiene su parte súper positiva, ¿vale? En ese ejemplo siempre se pone a Donald Trump, ¿vale? O a Putin, rojo. Luego tenemos el amarillo, que va más hacia la extroversión y hacia la parte más sentimental, ¿no? Ella es una persona sociable, es locuaz, muy abierta, entusiasta, vigorosa, persuasiva, pierde un poco el sentido del tiempo, es muy descuidado, indiscreto, excitable, atolondrado, extravagante, raro.
Aquí es un perfil un poco de, yo diría, pues un artista, ¿no? Una persona que se dedica a las artes escénicas, ¿no? Que no tiene, o aparentemente no tiene un patrón como de horario, es una persona que se relaciona muy bien en público. Aquí sería un puesto idóneo para un comercial, ¿no? Es una persona que el negocio lo hace desde... porque es una persona muy persuasiva, muy vigorosa, que se relaciona muy bien. Lo que pasa es que esa persona luego, cuando tenga que ponerse a ejecutar parte del trabajo que haga, pues le va a costar, porque no es nada metódico, a lo mejor, porque no es nada lógico, sino que tiene una parte muy interesante. Esto se utiliza muchísimo en recursos humanos para ver los perfiles y dónde coloco al perfil de las personas. Con independencia que podemos jugar con todos los perfiles y que no somos uno exactamente, sí que como hay una tendencia, tú ves más o menos el perfil de las personas y dirás, ay, este iría bien en este puesto, este podría venir bien en este otro, ¿vale? El amarillo, perdón, el verde. El verde es un perfil que es muy sentimental, normalmente introvertido. Entonces, es muy calmado, muy estable, cuidadoso, paciente, escucha muy bien, modesto, confiable, pero es que al mismo tiempo es una persona muy rencorosa o vengativa, es inexpresiva, es lenta, es testaruda y es muy reactiva al cambio. ¿Por qué le pasa eso? Porque es una persona que a lo mejor no sabe establecer bien los límites. Y al no establecer bien los límites y no aprender a decir que no a muchas cosas, acaba saturado y por tanto se vuelve rencoroso, vengativo, ¿vale? Es una persona que con su sensibilidad hace que esté la gente a su alrededor calmada. Es una persona muy mediadora. De ejemplo, aquí ponían a Vicente del Bosque, ¿vale? Al que fue seleccionador nacional, ¿no? Y dicen que le echaron, porque esto yo no sé si era verdad o no, porque era un hombre muy calmado y muy agradable y tenía muchas cualidades, pero no lograba hacerse con el banquillo, porque eran chavales jóvenes, impetuosos, más bien rojos, amarillos, y que no fue capaz, ¿no? Porque él no era capaz de poner esos límites o de tener autoridad por ese exceso de empatía que tenía, ¿no? Y de estar tan calmado. El perfil azul es un perfil preciso, acata las reglas, es lógico, cuidadoso, formal, disciplinado, al mismo tiempo reservado y tímido, no expresa opiniones, es perfeccionista, es cerebral y es frío. Suele querer trabajar en soledad, no le gusta trabajar en equipo. El rojo sí, el rojo trabaja en equipo. Mientras mande, no tiene problema, trabaja en equipo. Pero el azul no, el azul prefiere estar solo, ¿no? Y dicen que el mejor regalo que le puedes hacer a un azul es un cuadro este, o sea, un cuadro Excel, un paquete Office, ¿no? Que tiene todo controlado con su Excel, todo organizadito, porque él funciona mucho desde la lógica. Y el ejemplo que ponen aquí es, no me voy a saber el nombre, el presidente del Real Madrid, ¿cómo se llama? Florentino Pérez. ¿M? Se pone ese ejemplo porque es un hombre que funciona fenomenal, que es muy racional, muy lógico, es un tío de mucho éxito, pero cuando representa al equipo, al Real Madrid, pues le preguntan cuándo ha ganado la Champions, lo que tiene que ganar, y dice, sí, estamos muy contentos, ¿no? Y está todo el mundo por detrás. Entonces es un hombre es tímido, reservado, emocionalmente no comunica bien, ¿vale? ¿Os habéis identificado en alguno de los perfiles? Porque aquí lo bueno es, primero nos identificamos a nosotros y luego empezamos a tener gente alrededor y empezamos a ver el color de los demás, ¿no? Que esto también es muy interesante, sobre todo en familia, ¿vale? Entonces, ¿quién diría que es rojo? Nadie. Un poco. No, ya digo que es un poco de todo, ¿eh? Y además depende de las circunstancias, porque no es lo mismo en casa que en el trabajo, no es lo mismo en sala que una reunión, que tienes que ser más verde o más empático. Es verdad que eso es diferente, pero sí tenemos una tendencia. ¿No identificáis una tendencia en cada uno? O sea, la parte negativa del perfil, dices. Bueno, claro, es que tiene su positivo y su negativo. Es que no hay. Claro, el verde es muy claro, porque al ser tan empático y no poner los límites y estar siempre en el otro y cuidando al otro, acabas cuando te enfadas poco, pero cuando llegas al límite del enfado es con mucho rencor, porque llevas mucho acumulado. Claro, ahí llevas mucho acumulado, es como una olla a presión. Y entonces suele ser muy vengativo y muy rencoroso. ¿Mm? No lo ves. ¿Qué más colores? Sí, pues seguramente, yo no lo he visto enfadado también, la verdad.
pero no es que sea un patrón constante, es que si cuando se enfada, no se enfada normal, se enfada como con mucho sentimiento, ¿no? Claro, cada mucho tiempo, ¿no? Cada mucho tiempo. Pero no te pongas enfrente de un verde cuando está enfadado, probablemente, ¿eh? Porque te saca la lista del año pasado, ¿no? Te empieza a decir, el año pasado me hiciste no sé qué. O sea, por eso se dice de rencoroso. ¿En cuál? ¿Alguien se ve en el azul? O sea, casi todos en el amarillo y en el verde. Azul, verde. Por ahí atrás, ¿en qué colores os vais? Verde, amarillo. Vale, pues entonces vamos a seguir un poco investigando en los colores y cómo se relacionan los unos con los otros. Y si queréis, luego hacemos una dinámica que alguien cuente algún conflicto que ha tenido, personal o yo creo que personal, un poco ya que estamos hablando del tema de trabajo y familia, para no llevarlo todo al trabajo a lo mejor, y ver cómo lo enfrentaríamos desde diferentes colores, ¿vale? Pero vamos a pasar un poco a ver esto. Eh, ¿Cómo se ven los diferentes perfiles, ¿no? Como una persona de un color ve a la persona de otro color. Una persona roja ve a un rojo que protege su territorio. Normalmente se va a llevar bien, porque saben poner los límites. Va a arder Troya cuando tengan conflicto, pero no tienen problema, porque los dos tienen los límites muy claros y no se van a dejar sobrepasar. Como un rojo ve a un amarillo, pues disperso. Lo ve muy político, ¿verdad? Muy embaucador, disperso, no se fía, no es una persona fiable para ellos. A un verde les ve muy sensibles a la presión, ¿no? Le ve que en cuanto le empujas un poco, pues esta persona igual no funciona en la misma medida. Y un rojo, un azul, lo ve como lento, como demorado, como pone ahí, ¿no? Y cauteloso, ¿vale? Porque acordaros que es una persona mucho más fría, no es tan pasional como el rojo, y va a ir por la cuadrícula, o sea, va a ir por la norma, no se va a saltar la norma en ninguna circunstancia. Un rojo sí, un rojo se puede saltar la norma y se queda tan a gusto, ¿vale? Pero un verde no, un verde va a estar más en cumplimiento de la norma. Un amarillo ve al rojo como demasiado directo o como demasiado duro, porque claro, el amarillo acordaros que político, muy sociable, muy extrovertido en esas relaciones y por tanto al rojo le ve como demasiado directo y brusco. A otro amarillo como que ambos se van a hacer competencia porque ambos buscan ese protagonismo, esa llamada de atención. A un verde los percibe como renuentes al cambio, les ve como muy estancos. ¿Vale? Ellos que son, se relacionan con todo el mundo, están en todos los saraos, quieren estar en todas las fiestas, pues de repente el verde no les sigue de esa manera. Y al azul los ve incrédulos y difíciles de complacer. Un verde ve a los rojos impositivos e intensos, al amarillo que hacen muchos cambios a la vez, porque el verde es capaz de cambiar, pero poco a poco, ¿vale? De uno en uno, no grandes cambios. Y el verde al verde tienden a tener una buena relación armoniosa, son los dos muy empáticos y entonces no surge ningún problema. Al azul los ve frío y distantes, porque el verde es muy emocional. Y el azul ve al rojo como arriesgado y que todo es para allá, ¿vale? Decíamos que a la inversa el rojo estaba viendo al azul como muy parado, demasiado metido en la norma y entonces eso le paralizaba. Y sin embargo él le ve como demasiado impetuoso y arriesgado. ¿Cómo ve al amarillo? Los percibe poco riguroso y demasiado confiados. ¿Cómo ve a un verde? Los percibe demasiado democráticos. Y como ve al azul, pues argumentan desde la lógica, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas a una entrevista de recursos humanos, si tú lograras saber más o menos el perfil que están buscando, te daría muchísima información, ¿no? Porque si tú sabes que están buscando un perfil azul, pues hablarías desde la lógica, intentarías dar datos objetivos de lo que te están preguntando, información como muy precisa. Si estuvieran buscando un amarillo, pues probablemente les contarías, serías mucho más extrovertido, te mostrarías mucho más alegre, más extrovertido, no tan encorsetado, ¿vale? Entonces, esto da muchísima información. Eh, esta ya la hemos hecho. Bueno, en realidad, tanto el azul como el rojo son personas más racionales, ¿vale? Y el amarillo y el verde son más emotivas. El verde y el azul son pausadas y el rojo y el amarillo son más activas.
Y estos son como resúmenes, los vais a tener, ¿vale? Con lo cual tampoco lo vamos a ver todo, pero sí un poco desde dónde va cada uno, ¿no? Mira, decíamos, no todos los perfiles, o sea, no hay un perfil bueno y un perfil malo, ¿no? Por ejemplo, veis ahí en la parte de arriba lo que aporta un equipo en azul, ¿no? Pero sí que me interesaba que vierais la del medio, ¿vale? ¿Qué tipo de palabras usa un azul? Preciso, cumplir, concienzudo, cortés, diplomático, investigador, alto estándar, maduro, paciente, preciso, obvio, sistemático. Todas estas palabras es las que utilizaría en su lenguaje. Por eso también puedes percibir el color de una persona. Su estilo, poca modulación en la voz, precisa, fría y distante. Un volumen bajo y normalmente regular. El lenguaje corporal con pocos gestos con las manos. Un contacto directo de los ojos y bastante controlado. ¿Vale? Por ejemplo, ahí veis cómo ajustarse a su estilo. Pues hay un poco que imitar, ¿no? Al final, para poder llevarte bien con esa persona, poder llevarla a tu terreno, tienes que hacer un patrón similar al que está siguiendo él. Entonces tienes que controlar la voz, ser más directos, usar poca modulación, un ritmo lento, por eso con el amarillo que va tan rápido no suele congeniar, y tu lenguaje corporal, pues una postura más firme, en contacto directo a los ojos y sin mucha gesticulación, ¿vale? Estos son más datos. En el amarillo, pues va a usar palabras como encantador, entusiasta, sociable, inspiración, optimista, persuasivo, popular, hablador, todo este lenguaje. Su estilo es una voz muy animada, amistosa, con explicaciones muy parlanchinas, te cuenta un poco incluso su vida personal en el primer momento, no tiene ningún inconveniente, un volumen normalmente alto, sonriente y muy expresivo. ¿Cómo te ajustas a su estilo? Pues igual, siendo entusiasta, enérgico, amistoso, rápido, no lineal, ¿vale? La aproximación, cómo está más cerca. Usa el contacto físico, estas personas que te cogen de la mano o que te cogen de un brazo cuando están hablando contigo, que te hacen algún gesto. Usar el humor, un contacto visual amistoso y mucha gesticulación. El rojo, directivo, aventurero, competitivo, valiente, directo, innovador, persistente, resuelve los problemas, es muy pragmático, ¿no? Está orientado a la acción y a los resultados, se arriesga, es emprendedor. Entonces tiene una voz muy fuerte, clara, segura, con un ritmo normalmente rápido, impositivo, un volumen alto. El lenguaje corporal usa el contacto muy directo a los ojos, señala con el dedo y se inclina hacia adelante, ¿no? Es como un poco invasivo, porque tiene mucha seguridad. Entonces tiene esa forma de comportarse, ¿no? Decíamos antes con Trump, se pone a veces un vídeo que a mí yo pensaba que no podía ser real, pero es un vídeo real. Me parece una convención, no me acuerdo en cuál, que él por alguna circunstancia se queda en la parte de atrás y están todos los mandatarios delante. Y entonces él, ni corto ni perezoso, pues habría como 3 o 4 filas, empezó a apartar así las filas directamente hasta que se puso el primero. Y cuando digo el primero, es el primero. Es otra persona con otra personalidad, no lo hubiera hecho. Hubiera ido por un lado, hubiera pedido permiso, hubiera estado atento para ponerse al principio desde todo el momento, pero no hubiera estado a su rollo, o sea, es una seguridad aplastante, ¿no? A su rollo, cuando él quiere estar adelante, coge, empuja a los que están además y se pone adelante, ¿no? Y el verde usa palabras como amigable, amistoso, buen escuchador, paciente, es predecible, sincero, estable, ayudador, jugador de equipo, le gusta estar en equipo en grupos pequeños, ¿vale? Sistemático y comprensivo. Tiene un tono bajo, una voz en volumen suave, poca gesticulación, poco contacto visual y es relajador, no muestra emociones, ¿no? Es una persona con la que estás en su compañía y notas que parece que no hay problemas, que todo se disuelve, ¿no? Entonces el contacto con esa persona o cómo te ajustas es así, con una voz cálida, suave, baja, constante, uno lento y acompasado, algo relajado, metodológico, inclinado, un poco inclinado hacia detrás. Normalmente no tiene una aproximación como el amarillo que está muy cerca, ¿no? O como el rojo que está como encima tuyo, sino tiene un poco más de distancia, un contacto visual amistoso y pocos gestos. Y esto, bueno, esto también es cómo se perciben entre ellos, ¿vale? Entonces sí quería que hiciéramos una dinámica, si os parece, que alguien cuente un problema, un conflicto que haya tenido recientemente, que lo diga un poco cuál es su perfil y cómo podemos ayudarle a desde otros perfiles cambiar la forma en que ha intentado resolver ese conflicto, ¿vale? ¿Quién nos cuenta algún conflicto?
Algo reciente, no, reciente porque lo tenga más, que lo pueda recordar. Sí, sí está resuelto. O por resolver. Vamos allá. Pues yo, por ejemplo, por las mañanas tengo 2 hijas pequeñas y yo llegué a pensar que estaban toda la noche pensando en cómo fastidiarse la una a la otra en el desayuno por el día siguiente, porque cada día era una cosa nueva, ¿no? El croissant de aquí, la pierna está aquí, siempre era algo. Y entonces, bueno, yo siempre brindo por las mañanas, dar gracias por unas historias, por el zumo de naranja, pero es que esto, una vez que brindábamos, volvíamos otra vez a las quejas y a molestar, ¿no? Y entonces lo que decidí fue intentar, no las puedo cambiar así, como decías tú antes, intento poner algo, modificar algo del reloj para ver si cambia todo. Y entonces lo que hice fue hacer una lista en el Spotify que eligieran canciones que le motivaran a cada una. Y entonces, según nos levantamos, las voy a despertar y ya cuando estoy haciendo el zumo de naranja ya empiezo a poner las canciones, ya empiezan a abrir con otro humor, nos echamos unos bailes en la cocina, ya se sientan, brindamos y ya como siguen las canciones, siguen cantando, siguen tal y se acabaron las discusiones. O sea, se ha resuelto bien. Problema resuelto. ¿Qué perfil dirías que tienes tú, mayoritario? Amarillo. Amarillo. Claro, habéis visto desde dónde la ha resuelto, ¿no? Desde la risa, desde la música con ellas, ¿no? La diversión, un poco desde ahí. ¿Y ellas qué color tienen? Vete a saber. Depende del día, pero tengo algunas hasta rojo. O sea, sí, sí, ¿Sí? complejo. Sí, una tiene mucho carácter. Rojo y azul, probablemente. Son Rojo y intensas, azul. son intensas. Rojo y azul. Pues tienes amarillo tuyo, tenemos. Vale, porque no se está viendo. Ah, vale, ole. Nada. ¿Ya? ¿Ahora ya está este fuego? Sí. ¿Este está encendido? ¿Está encendido? ¿Me oís? Sí. Vale, pues lo ha resuelto bastante. ¿Y se ha resuelto de verdad o sí, no ha vuelto a pasar? Bueno, bien. ¿Cómo desde otro perfil, alguien que tenga otro perfil, qué hubiera hecho diferente? Parece que así lo ha resuelto, pero bueno, ¿qué hubiera aportado desde otro perfil? Alguien que sea más verde, a lo mejor. ¿Qué hace un verde? Bueno, ¿cuánto tiempo te costó hacer eso? Bueno, el problema venía de meses, o sea, la intensidad había subido, era agotado. Y entonces al final se me ocurrió la idea, y más o menos hasta que ya estamos en el punto del baile, que ya estamos más o menos sintonizando por una semana y media o los días. Vale. ¿Y cómo has tenido que dirigirte a ellas? O sea, ¿en qué momento? ¿Has elegido un momento determinado? ¿Cuando se producía por la mañana? Vale, o sea, ¿has elegido el momento adecuado para hacer la... Ya lo habéis incorporado, ¿no? Vale, ¿cómo lo hubiera hecho un verde? Con el diálogo. Intentarlo, intentar a través de diálogos, poner, que no se entienda, pensar, que no ponga, Además, lo que dices, un diálogo sentimental, no un diálogo con razón, porque las cosas son así. Sería un diálogo desde lo emocional. Claro, claro. ¿Y cómo lo hubiera hecho un rojo? Directamente. ¿Tú en este horario? Claro, que hay veces que es necesario. Por eso no hay perfiles buenos y malos. Hay circunstancias en las que es bueno saber jugar con diferentes colores, ¿no? Porque todos, como decís, tenemos una predominancia, pero los tenemos todos. Y somos capaces de cambiar o no. Yo tengo un perfil predominantemente verde, pero cuando voy a sala soy rojo. Es que si voy de verde, depende, pero intento ir un poco más rojo porque sé que me voy a encontrar pues, con un magistrado o con un compañero y entonces eres más rojo. En casa, pues eres más verde. Con los amigos, pues tiendes más al amarillo, ¿vale? Porque en realidad tenemos todos. esto cuando ha hecho que tenía una rojo y azul. Pues porque rojo, buena.
Sí, no tiene por qué ser mala, pero son los dos bastante potentes, bastante fuertes, porque son bastante protagonistas los dos, y uno es desde la emoción y desde la inmediatez, y el otro no. El otro es más desde me retraigo y tengo que estar muy seguro para hacer lo que estoy haciendo. Claro, con dos hermanas, no sé la edad que tienen ni que se llevan. Pues imagínate ahí, una se queda, normalmente manda una, casi mayoritariamente, y la otra se queda por detrás hasta que ésta se enfada y entonces ya reacciona. Pero vamos, que no, realmente no es conflicto. Verde. ¿Ya es rojo o la persona, por ejemplo, azul y roja también pueden cambiar. Disculpen un momento. Ah, no. Este también está dando Es que se nos problema. está metiendo la frecuencia inalámbrica en el acto de abajo. Hablo ahí, sí, sí, no Si te no te preocupes, importa, aquí se te escucha perfectamente. sí, ¿De ya acuerdo? está, así no... Madre mía. Bueno, me oís bien, ¿no? Desde aquí. No sé cuál es el evento de abajo, pero escuchar lo de los rojos y los verdes. Todo el mundo. La segunda planta. Bueno, entonces estábamos en la... y las niñas, claro, que lo que pasa es que ellas todavía no son conscientes de que pueden actuar de otra manera. Entonces, normalmente cuando somos pequeños actuamos casi siempre desde el mismo patrón. Desde he aprendido a imponer, pues cojo y impongo. Y la otra ha aprendido a guardárselo y a esperar a un momento determinado, pues lo hace así, ¿no? Es como que cada uno va acoplándose a lo largo del tiempo y viendo cómo poder resolver. Luego te das cuenta que puedes resolver desde diferentes patrones, ¿no? Por eso es tan interesante el tema de los colores, porque primero, vernos a nosotros en un patrón o con un arco iris determinado y luego poder empezar a ver a los demás cómo son también, ¿no? Y, por ejemplo, en pareja. Sí, no, dime. Cuando has dicho que en sala te pones roja, ¿tú crees que bien está? No. Perdona, no es la palabra bien, es cómoda. No, cómoda. no. Es que yo no estoy cómoda. No. Es que yo intento poner roja, pero va a ser menos. Luego salgo con la sensación de si esto no. Ya. Hasta digo, pero, claro, ¿por qué os contamos esto? ¿Qué utilidad tiene esto traído aquí al tema, ¿no? Para no irnos y ponerle raíz en donde estamos. Porque es una herramienta. Es verdad que a lo mejor no es lo más cómodo para ti, pero sí es lo más útil en un momento determinado. Entonces, si tú entras más cabizbaja, a lo mejor como un verde, respetuosa, buenos días, a sala, si tú ya estás representando un patrón, ¿vale? Y si tú entras de otra manera, entras más estirada, saludando. Yo no digo que no hagas lo mismo que hagas, pero tu lenguaje no verbal y tu lenguaje verbal es diferente. Y eso hace que el otro también te perciba diferente, ¿no? Veíamos cómo se relaciona un rojo con un rojo. Pues al final, si el juez es rojo, que normalmente suelen ser, bueno, no es que sean, pero su posición en el juzgado es más bien rojo, puede haber algún azul, amarillos habrá menos, y verdes, no sé yo. Entonces, si es rojo, tú tienes que estar un poco a ese nivel para poder interactuar. Y sobre todo porque muchas veces el juicio, y vosotros lo sabéis, hay veces que el juicio lo representamos, a lo mejor está perdido, pero lo representas para tu cliente en muchas ocasiones. Porque quiere que digas algo determinado, porque quiere que hagas algo concreto, ¿no? Y quiere machacar al otro. Pues claro, hombre, yo no te digo que te pongas el más rojo del mundo porque no te va a salir si eres verde. Pero sí que de alguna manera sepas que tienes que tender a ese color en ese momento, ¿vale? Cuando tienes una conversación complicada con un hijo adolescente, hombre, los hay de todo, pero suelen estar un poco amarillos. Pues claro, si vas desde el verde, si vas desde el rojo o vas desde el azul, pues difícilmente vas a convencer a nadie. Tienes que volverte un poquito amarillo. ¿Estás cómoda? No excesivamente. Pero es la forma, igual que antes con la escucha activa. ¿Para qué nos vale la escucha activa? Pues cuando queremos de verdad que nos cuenten algo determinado, sabemos que alguien está pasando por un mal momento, es una forma muy fácil, solo manteniéndonos en silencio y hacer asentimientos de que el otro me cuente lo que quiere. Porque luego ya veré yo cómo le acompaño. Pues esto es un poco lo mismo, es una puerta, una herramienta que nos permite comunicarnos con el otro. Porque realmente los problemas de comunicación suelen venir de ahí. De que no entendemos que el otro no lo ve como nosotros, no es que no quiera fastidiar, es que no lo está viendo igual.
Y si yo puedo más o menos saber cuál es mi color y ver cuál es el color del de enfrente, me podré ajustar camaleónicamente durante un rato para ese contexto. Luego a lo mejor lo verde. ¿Vale? Es que me la curiosidad. Dentro de las distintas personalidades de los colores, ¿qué personalidades se llevan, son más afines para llevarse mejor juntas? O depende. Depende, pero por ejemplo, hay mucho mezcla de verde y de azul, porque son muy tranquilos. ¿Vale? Entonces, aunque el verde es más sentimental, se entiende bien con el azul. Y el rojo con el amarillo también. El rojo con el amarillo. Hombre, todo es posible, ¿no? Pero normalmente esos son los patrones más que se llevan mejor, que tienen una mejor comunicación. Son más respetuosos, o sea, entienden más el otro patrón, ¿vale? Aunque tienen diferencias. ¿Algún otro problema? A ver cómo lo resolveríamos. Algo que ha pasado en sala con algún cliente. Porque tengo reunión de la comunidad de vecinos. Ah, muy bien. El tema es que somos como dos fases de una misma urbanización, no se ha conseguido crear una mancomunidad y no hay manera de llegar a un acuerdo. O sea, ella le ha propuesto al presidente, a la presidenta y tal, que se busque una mediación, porque al final el tema es que no se avanza y que nosotros estamos asumiendo el caso del mantenimiento de toda la comunidad y tal, y las demás cosas. Yo no puedo llegar a un acuerdo. Yo voy a tener que ir hoy a esa reunión. No formo parte de la junta, pero sí estoy un poco como por detrás, ¿no? Después de compañías a decir, oye, pues yo estimo que yo les he propuesto de verdad, han acudido lógicamente abogados, etcétera, etcétera, y sin embargo yo creo que aquí hace falta que hay en medio para que se llegue a un entente cordial, porque de verdad no tiene sentido vivir en una mancomunidad, una organización estupenda, donde al final estudiantes de la otra fase, los niños que no entran en la piscina, Lo voy a repetir porque hay gente que está en streaming y a lo mejor no lo ha oído bien, ¿vale? Entonces, bueno, es un problema de una comunidad, ¿no? Que tiene que asistir a una reunión. Donde hay dos fases, desde hace 18 años. Hay mucho conflicto en lo que se puede hacer y lo que no. No son demasiados vecinos los que están en conflicto y creo, de verdad, fundamentalmente, yo solo he ido a una reunión desde que llegué, que no hace demasiado, y el administrador de la otra comunidad, yo le tuve que parar y decirle, mira, por favor, escucha, o sea, escucha, porque no escuchaba nada de todo lo que soltaba de base. Tú eres administradora de tu fase. No, vas como propietaria, pero hay dos administradores, uno de cada fase. ¿Y qué color tienen cada uno? Porque claro, aquí habrá muchos perfiles, porque con todos los vecinos habrá muchos, pero los administradores que... Yo, al administrador nuestro es la primera vez que lo ves. Porque había otra persona de la misma administración, pero que se ha jubilado. Supongo que tendrá más o menos el mismo perfil, no sé, era un señor bastante... escuchaba, era lento. Sí, es verdad que la otra persona, o sea, el otro es como rojo, tirando a ganate, pero no, de verdad que no es forma, me daba mucha pena porque nos reunimos vecinos de ambas urbanizaciones, de ambas fases, y en realidad todos queríamos estar en calma, queríamos estar bien. O sea, tuvimos que quitar un montón de plantas por el tema de Filomena. Y aquello parece ahora un secreto, y es porque no Pero, por ejemplo, cuando tú les hablas, si tú hablas cuando yo voy a hablar por primera vez hoy, por eso digo que... Vale. Si tú les hablas, si a un rojo le habla como está hablando ahora, ¿qué pasa? De nada, Que el rojo se lo come. Vale, es que hoy, o sea, solo vamos a estar los de mi fase, que no va a estar... los otros hacen su propia junta, etcétera, etcétera. Yo lo que intento, o lo que me gustaría, lo que desearía, es que hoy entre nosotros hemos tomado alguna decisión ya efectiva que nos llevase a una acción concreta y, oye, llevar propuestas. Yo, después de les hemos mandado un crowdfunding de tal, los otros no responden, tampoco yo es que conozca mucho a todos los vecinos que van a ir. Y tu administrador este sí que escucha, ¿no? Es que yo la primera vez que le voy a ver hoy el anterior, sí, este nuevo, que viene del mismo despacho, pues entiendo yo que tendrá un poco la misma
la misma línea. Claro. Acordaos que decíamos antes que en realidad no podemos cambiar al otro, ¿no? Que tú llegas y dices, no, si me gustaría que me escuchara, estás intentando que el otro haga una acción que no tiene por qué hacer en ese contexto, ¿no? A ver, yo creo Pero me pongo aquí, ¿no? Sí. Yo conozco a la presidenta, que es una persona muy coherente, muy sensata, que ha resuelto situaciones incluso documentales que ya habían estado años muy atascadas, con lo cual para mí tiene un valor importante. El vicepresidente, que ha estado, desde mi punto de vista, demasiados años como presidente, pero es encantador, pero yo creo que es o muy verde amarillo o todo mezclado, no sé, y entonces tampoco ha sabido ponerse efectivamente y decir, no, mira, vamos a llevar a cabo esta acción, vamos a ejecutarla, somos conscientes de que vamos a tener que pagar abogados, mediadores, etcétera, pero esto hay que resolverlo, el conflicto hay que terminarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo fundamentalmente voy a escuchar a ver qué nos van a decir, ¿no? Claro, pero dentro de esa escucha, lo suyo sería que tú localizaras el color que tiene más o menos el administrador para que la comunicación y el canal de comunicación vayan en la misma línea. Claro, pues hoy cuando le veas, que te puedas hacer una idea, si puedes, porque lo suyo sería que fueras en el mismo canal, viendo que tiene una tendencia a alguno de los colores, comportarse como ese color, ¿vale? En la medida de lo posible. En el próximo capítulo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco... ¿No te han dado ninguna idea? ¿Más ideas? ¿Qué más ideas os ocurren? No, no, ya sí que no viene, pero elegir una solución, elegir un rojo que confronte y que se monte de forma limpia. Claro, porque claro, lo positivo del perfil rojo es que es muy impulsivo, es muy activo y resuelve, entonces pasa a la acción de alguna manera, ¿no? Pero aparte de cómo te comunicas, por supuesto que es fundamental, pero también alegar, llevar preparados temas muy objetivos. O sea, que para que cuando habléis con nosotros, que estéis de acuerdo, que cuando habléis con nosotros, que se basen no en lo que os parece a cada uno de vosotros, sino temas que podéis alegar, oye, es que mira, esto se ha hecho así en otra comunidad y tal, o así es la ley, o así, ¿sabes? Yo creo que muchas veces cuando hay tanta confrontación, el alegar esos temas objetivos. Yo creo que es fundamental, por eso yo creo que se ha dilatado desde lo que a mí me han trasladado, porque ya os digo que yo hace poco tiempo que vivo allí, es que se ha dilatado mucho en el tiempo de recabar toda esa información, ese documento, porque al final los objetivos son, mira, mantener esta curva en el concreto, merendero cuesta 100.000 y nosotros estamos pagando todo. Entonces, tú que quieres disfrutar de todo, y luego también es verdad que hay una parte que ya nos ha hecho un arquitecto, que incluso se podría dividir, entonces a su fase le corresponde solamente lo que es el gimnasio, y a nosotros lo que es la sauna, el padre, la piscina, y yo digo, bueno, pero qué sorpresa, se va a ir a vender una vivienda o un inmueble, tiene mucho más valor si puede decir que lo vendes en piscina, como en Sánchez, también tocar un poco el asunto económico, o si quieres, a la hora de decir, oye, mira, que más la pena que todos estemos de acuerdo, porque vamos a poder tener mucho más beneficio con esos datos que son incuestionables. Desde luego, desde un perfil muy verde no lo vas a conseguir. Yo creo que el sistema de comunidad de vecinos creo que hay algo muy importante. Yo creo que es una cosa que realmente era importante. Que hay una labor de campo por detrás. Hay a veces, por ejemplo, un vecino que es una especie de una llama que corre vuela y hace un fuego. Entonces, si te interesa, es por detrás de la labor de campo de convencer a los vecinos, de hablar con ellos, para que cuando se va a la junta, los vecinos ya se han enterado de todo y ya incluso saben lo que van a votar. No votarán directamente en la junta en ese momento, por lo que hay en ese momento. Tienen preconcebido ya lo que va a pasar y el voto lo va a dar. Y muchas veces eso lo hace de la labor de campo la persona que empezó la política. Entonces, se juega mucho más en el banco. Vamos, en el vestuario más que en la junta. Vamos, eso me ha pasado muchas veces. Claro, eso es un poco lo que yo os decía antes con el tema de cómo utilizar todas estas herramientas para algo que sea... Nos contarás el resultado. Cómo utilizar todas estas herramientas, tanto de las personalidades como la escucha y demás, para nuestro trabajo, ¿no? O para nuestro día a día.
porque estaba pensando ahora mismo cómo se desarrolla en la sala de vistas, ¿no? Los clientes cuando van de primeras a un juicio se quedan un poco alucinados, ¿no? El hecho de llevar toga, ¿por qué llevamos toga? Es oscura, es un lenguaje no verbal, nos distingue del resto. ¿Por qué estamos en un estrado superior? Porque nosotros estamos juzgando, estamos haciendo una labor diferente. Hay una distinción por parte del juez. ¿Por qué se le pide la venia? Hay un respeto. Es decir, son toda una serie de gestos que a veces a nosotros ya se nos pasan desapercibidos, pero eso es el lenguaje no verbal, ¿vale? Y por eso es importante respetarlos, porque están por algún motivo. Es como cuando vamos a operarnos, pues si el médico llega en chanclas y en pantalón corto, igual sabe lo mismo, pero tu impresión es que esta persona no te puede operar de alguna manera, ¿no? Porque nos dejamos llevar por el lenguaje no verbal. Por eso digo cuando hay una sintonía diferente entre el lenguaje verbal y el no verbal, nos tenemos que sujetar al no verbal, porque nos está dando muchísima más información, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, nosotros lo podemos utilizar como herramienta, ¿vale? Para que también no sea a veces tan pesado o carguemos con tantas cuestiones en el ámbito laboral y en casa, muchas veces, ¿no? Porque mejora la comunicación con los que tenemos cerca, ¿vale? Yo les voy a poner música, Oye, a lo mejor desde el amarillo lo resuelves estupendamente, ¿eh? No te... Sí. Han jugado ahora. Los compañeros rojos no se dicen ni hola. Nos saludan. Porque para su cliente y le digas, o sea, para el cliente de rojo que tú ya te empiezas a saludar, buenos días, ¿qué tal? Ya es de ponerse de... Lo percibe como... Dice, no, perdona, es que no puedo. Mm. No, tengo que alejar. No debo ser roja, porque por eso no lo consigo. Y lo hacen muchos compañeros. Vale, pero no lo eres, pero es útil saberlo. Ya piensa que vamos a perder seguro, porque es que como... Ahí voy. Como el tal, yo digo... Ahí voy, porque eso hay que explicárselo también al cliente, porque eso que le pasa al cliente nos ha pasado a nosotros en muchas circunstancias. Has dicho, este me está dando bien, y a lo mejor no, porque jurídicamente el argumento es mucho mejor el tuyo, más sólido, o la prueba, o lo que sea, pero sin embargo ese gesto, esa parte no verbal, está pesando mucho, y el cliente es verdad que hay veces que dice, quiero que seas más agresivo en sala, y a lo mejor tú no lo ves conveniente, o no lo sabes hacer, o no lo quieres hacer. Pero sí que no lo despreciemos porque el lenguaje no verbal tiene mucho sentido, tiene mucho peso a la hora de convencer, ¿no? Estamos muy acostumbrados al verbal y se nos olvida el no verbal. Acordaos que era un porcentaje muchísimo más. Y el tono de la voz, el ritmo, la cadencia, lo que decimos. Si lo decimos leyendo, si lo decimos mirando, es que cambia absolutamente todo. Tanto en sala como en un contexto de cualquier otra cosa, para convencer a un cliente. Vale, que aludiendo a lo que estábamos comentando, Sara, y que lógicamente cuesta, como tú comentabas también, ¿no? El fingir una personalidad o una manera de comportarte que no es la tuya. Yo escuché una frase que dice, si te cuesta mucho esfuerzo no es de tu talla, es decir, que hay que hacer cosas que evidentemente nos acompañen para poder lograr el éxito. Y sin embargo, yo creo que también tenemos que coger de aquello que realmente nosotros sentimos en cierta medida. Y en sala es verdad que yo he escuchado a algunos compañeros que o sea, yo no sé por qué se tiene que gritar, porque los gestos son como agresivos, pero también he observado como cuando tú hablas más despacio o más lentamente o más bajo, obligatoriamente se tienen que estar más atentos a lo que estás diciendo. Y tal vez tu argumento es buenísimo y se escucha mucho mejor que el otro que grita, es decir, que ahí explicándoselo también al cliente el por qué no me voy a poner a gritar o el por qué no me nace gritar, porque no lo estimo necesario, sí es verdad que voy a utilizar mi herramienta, que es hablo más despacio, hablo incluso más bajo, y lo que te estoy diciendo es tan contundente que vas a prestarle mucha más atención. No digo que siempre resulte, pero que puede ser una herramienta más para poder tener éxito. Totalmente. Mira, desde casa nos preguntan, lo importante en todas las reuniones, ¿no cree que es que las personas que hablan se sientan que se les escucha? Sí, por eso hemos dicho que una forma de que ellos perciban que les escuchamos es esa mirada, ese silencio,
no juzgar, no decir absolutamente nada, no aconsejar, simplemente es permanecer en silencio delante de una persona mirándolo de manera atenta para que me cuente lo que me tenga que contar y ser flexible y tener cierta apertura de mente porque a veces nos cuentan cosas que nos gustan y a veces no. No juzgar, ¿no? Cuando hay algo que no me gusta es no, eso no. Es poder tener esa apertura, ¿no? Y preguntan también, se me ha vuelto... Claro, es que creo que no han escuchado todo de lo que hemos hablado por los cambios de micrófono, creo que no, desde casa. En situaciones de conflicto no sería prioritario conseguir primero rebajar la situación de conflicto para lograr un posible entendimiento. Sí, estos son técnicas, porque no nos da tiempo aquí a hablar de todo. Hay otra técnica que se llama rapport, que el rapport es ponerte en el ritmo del otro, un poco como esto que estábamos hablando, ¿no? De los perfiles. Pues yo me pongo en rojo, pero no para seguir rojo, porque entonces no nos vamos a entender, vamos a acabar discutiendo, para llevarte al verde. Pero primero tú tendrás que ver que tienes un oponente rojo, que tiene, que es impulsivo también, que es activo, que tiene seguridad, y después te llevo al verde. ¿Vale? Entonces sí, efectivamente, primero en un conflicto conseguir que rebajar la situación de conflicto es somos iguales, porque si soy verde me va a pisar y entonces ya tenemos esa dinámica, conseguir rebajar la situación de conflicto, pero luego para llevarlo a un territorio donde vamos a intentar llegar a algún tipo de acuerdo, ¿vale? Pero hay muchas, o sea, en realidad los talleres lo que nos da tiempo a daros son pinceladas, ¿verdad? Para que sigáis investigando y por eso es el recorrido de todos los talleres, porque hay algunos que son útiles para unas cosas y otros para otras, ¿no? Pero todos tienen relación un poco con la profesión porque nos van pasando cosas que se nos repiten, ¿no? Y estas cosas son que ya están pues muy estudiadas para eso, ¿vale? Así que, bueno, son las 6 menos cuarto. No sé si tenéis algo más o queréis que despidamos. 5 menos cuarto, 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. De todas formas, para casa yo creo que vamos a cortar ya, ¿no? Sí, si queréis seguimos, pero en casa que ya no estaban escuchando mucho, lo cortamos un poco ya la presentación. Os pasarán un poco el PowerPoint, que aunque no viene demasiado, por ejemplo, de los colores para que lo miréis más tranquilamente sí que viene y cómo se relacionan entre ellos. Y nada más, si queréis alguna cosa, pues lo hablamos ahora, lo que dudas que tengáis o cualquier cuestión.